Beatriz, querida, ¿estás sentada? Mi suegra preguntó por teléfono, con la voz cargada de tensión y urgencia. Habla ya, ¿qué pasó?, respondí, con el corazón acelerado. Descubrí que mi hijo te está engañando con 2 mujeres, reveló, haciendo una pausa antes de soltar la última bomba. Y les dio las llaves de tu casa. Mi rabia explotó, pero respiré hondo y decidí actuar con frialdad. Llamé a las 2 y pregunté, directamente, ¿estoy hablando con la amante de mi esposo? Lo que sucedió después no solo destruyó su ego, sino que lo hizo arrepentirse amargamente de haber nacido. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, soy Beatriz, tengo 29 años y hace poco descubrí que mi esposo es un psicópata organizado. No estoy exagerando, literalmente tiene una hoja de cálculo en Excel para gestionar a sus amantes. Sí, es real. ¿Surreal? También lo creo. Pero calma, déjame explicarte cómo empezó esta locura. Hace 3 años, era la típica adicta al trabajo, mi vida giraba en torno a mi oficina y mis metas. Tenía horarios estrictos, planificaba cada minuto de mi día y me aseguraba de que cada centavo estuviera destinado a algo productivo. Mi gran objetivo era comprar mi propia casa. Las relaciones no estaban en mi lista de prioridades. Para ser honesta, me parecían una distracción innecesaria, algo que podría retrasar mis planes. Primero mi casa, luego todo lo demás, solía repetir como un mantra. Hasta que conocí a Lucas. No era particularmente guapo ni ese tipo de hombre con carisma que ilumina una habitación al entrar. Su atractivo era diferente. Lo que destacaba en él era su manera meticulosa de organizar todo. Todo, en serio. Desde cómo colocaba las sillas en una reunión hasta el cronograma perfecto de la fiesta de fin de año de la empresa. Nos conocimos durante una reunión aburridísima en la oficina. Mientras todos estaban distraídos mirando sus celulares o fingiendo interés, Lucas estaba tomando notas precisas, haciendo preguntas relevantes, ofreciendo soluciones. Cuando terminó, lo vi quedarse para reorganizar las mesas y sillas. ¿Crees que es necesario?, le pregunté, algo sorprendida. Claro, respondió. Un espacio bien organizado genera mejores ideas. No supe qué contestar, pero su respuesta me dejó pensando. Había algo en su forma de actuar que lo hacía destacar. Era eficiente, preciso. Para alguien como yo, obsesionada con la productividad, eso era casi irresistible. Poco a poco, Lucas y yo empezamos a coincidir más. En el comedor de la oficina, en el pasillo, e incluso en la máquina de café. Siempre tenía una idea para mejorar algo, un consejo útil o un comentario ingenioso. Un día, me invitó a tomar un café después del trabajo. ¿Por qué no?, pensé. Lucas parecía alguien con quien podía aprender algo nuevo, alguien que entendía mi necesidad de control y organización. Ese café se convirtió en 2 horas de conversación sobre objetivos, metas y planes a largo plazo. Era como si hablara mi idioma. Fue entonces cuando empecé a sentir algo por él. No era un romance explosivo, sino algo mucho más cómodo y familiar. Lucas parecía tenerlo todo bajo control, y para una persona como yo, eso era reconfortante. Me hace sentir tan segura, le confesé una vez, después de un día complicado. El control es seguridad, respondió. Sus palabras me parecieron sabias en ese momento, casi inspiradoras. Lo que no entendí fue el brillo peculiar en sus ojos. Con el tiempo, descubrí que Lucas era mucho más que organizado. Tenía un sistema para todo. Guardaba recibos, archivaba documentos, hacía respaldos constantes. Incluso planificaba nuestras citas como si fueran proyectos corporativos. Pero lejos de alarmarme, eso me enamoró más. Jamás perderé el control como algunas personas, me dijo un día. No pregunté a quién se refería, pero ahora sé que hablaba de su padre. Un hombre que, según Lucas, lo había abandonado con una frase cruel: nunca serás lo suficientemente organizado, competente ni controlador. Casarnos parecía el siguiente paso lógico. Fue una ceremonia pequeña, íntima. Elena, su madre, lloró todo el tiempo.
En ese momento pensé que era por felicidad, pero ahora estoy casi segura de que eran lágrimas de preocupación. Conocía demasiado bien al hijo que había criado. La vida de casados empezó como un sueño. Lucas era atento, cariñoso, y parecía apoyar todos mis logros. Cuando finalmente compré mi casa, sí, mi casa, insistí en que estuviera solo a mi nombre, se mostró aún más involucrado. Insistió en tener copias de las llaves. Por seguridad, decía. Para emergencias, argumentaba. Porque me preocupo por ti, justificaba. En ese momento, todo me pareció adorable. Era el esposo perfecto, el hombre organizado que siempre había querido en mi vida. Pero, como ya sabes, a veces los deseos se convierten en pesadillas. Lo que parecía seguridad pronto se transformó en control absoluto. Y entonces descubrí su Excel. Tierno, ¿no? No. Para nada. El día en que descubrí la verdad comenzó, irónicamente, con Lucas más controlador de lo normal. Revisé tus hojas de gastos, dijo durante el desayuno, mientras revisaba su taza de café como si evaluara los datos financieros. Estás gastando un 3.2% más en el supermercado. Puse los ojos en blanco. Amor, es por la inflación. Aún así, necesitamos mantener el control. El control es seguridad, completé, con la misma monotonía de quien repite una frase gastada. Esa frase que una vez me pareció tranquilizadora, ahora sonaba como una sentencia. Pero ese día era distinto. Lucas parecía más inquieto, como si incluso ese 3.2% fuera una amenaza contra su sistema perfecto. Su tono, más frío que de costumbre, hizo que una alarma silenciosa comenzara a sonar en mi cabeza. Esa mañana, recibí una llamada de Elena, mi suegra. Su voz sonaba distinta, con una urgencia que no podía ignorar. ¿Puedes venir a mi casa? Es importante, dijo, y antes de que pudiera preguntar más, colgó. Cuando llegué, algo se sentía diferente. La casa, normalmente ordenada hasta el último detalle, tenía un aire tenso, casi irreal. Sobre la mesa del salón, junto a la laptop de Lucas, había una foto vieja, él, de niño, junto a un hombre de traje impecable. Su padre regresó ayer, explicó Elena con un tono amargo, casi resignado. Después de 20 años, pregunté, incrédula. Sí, simplemente apareció en la oficina de Lucas, como si nunca se hubiera ido. ¿Y qué pasó? Lucas tuvo un colapso, dijo Elena, bajando la mirada. Salió corriendo y dejó todo abierto en la computadora, incluyendo esto. Elena encendió la laptop y abrió una carpeta llamada Sistema de Gestión de Vida, versión 1.8.5. El nombre me recordó a un software empresarial, pero el contenido era mucho más inquietante. Dentro había subcarpetas perfectamente organizadas: finanzas, trabajo, relaciones. Cada una con fechas, códigos y datos que parecían sacados de un informe corporativo. Mira la fecha de creación de la carpeta, señaló Elena, con una expresión sombría. Hace 20 años. El día que su padre lo abandonó. No podía apartar los ojos de la pantalla mientras Elena abría la subcarpeta de relaciones. Lo que vi allí me revolvió el estómago. No era solo una lista de infidelidades, era un manifiesto de control. Cada mujer estaba categorizada meticulosamente por criterios como nivel de vulnerabilidad emocional, tendencia a la dependencia y facilidad de manipulación. Todo estaba documentado, desde nuestras conversaciones más personales hasta las excusas que utilizaba para cubrir sus encuentros. Agenda compartida conmigo para disfrazar viajes, ok. Decir que está con su madre enferma usado con Julia el 15 de marzo. Reunión de emergencia usado con Clara el 22 de marzo. Cumpleaños especial con Beatriz cancelar con las otras dos. Sentí un nudo en la garganta. No podía creer que cada momento que pensé era único, cada palabra que creí sincera, había sido parte de un guión ensayado. Hay más, dijo Elena, con una mezcla de furia y tristeza, haciendo clic en otra pestaña. Era un cronograma detallado. Lucas no planeaba detenerse. Tenía a una nueva víctima en la mira, Marcela, una compañera de trabajo descrita como prometedora y lo suficientemente vulnerable. Esa palabra, vulnerable,
me golpeó como un puñetazo. De repente, todo encajó. Julia, 24 años, recién divorciada, emocionalmente frágil. Clara, 26 años, insegura en su carrera, encontró en él un mentor. Y yo, la adicta al trabajo que necesitaba equilibrio. Nos eligió una por una, murmuré, sintiendo náuseas mientras mi mente procesaba la magnitud de su manipulación. Entonces noté algo más, una carpeta llamada contingencias. Tiene planes de respaldo, expliqué, casi sin aliento. Para cada posible descubrimiento, excepto uno. ¿Cuál?, preguntó Elena, con una mezcla de curiosidad y rabia. Que todos lo descubramos al mismo tiempo, respondí con una sonrisa irónica. ¿Sabes por qué? Porque en su mente, las mujeres heridas no cooperan. Su sistema no contempla la unión femenina. Elena, con una determinación nueva en sus ojos, sacó su celular. Julia y Clara, ya tengo sus contactos. Están en sus notas. Perfecto, respondí. Pero antes de contactarlas, necesitamos entender una cosa más. Abrí la última modificación en el sistema. Ahí estaba ella, Marcela. Una nueva pieza que él planeaba añadir a su ecuación enferma. Lucas había perfeccionado su sistema. Ahora nosotras perfeccionaríamos el nuestro. Mira el análisis que hizo, potencial máximo para manipulación. Perdió un ascenso recientemente. Momento ideal para acercarme usando técnicas del escenario B. Elena, con el ceño fruncido y los labios apretados, revisó la agenda en el sistema. Tiene una cita con ella hoy, señaló, moviendo el cursor hacia un horario bloqueado con precisión quirúrgica. En el Hotel Paradise. Perfecto, respondí con una sonrisa que seguramente revelaba más satisfacción de la que debería. Porque ya tengo un plan. Vamos a usar su propio sistema en su contra. ¿Cómo?, preguntó Elena, intrigada. Lucas creó un manual perfecto de sus propios miedos y debilidades. ¿Le teme a perder el control? Pues vamos a darle un colapso total de sistema. Ese mismo día, en el momento exacto que había previsto, Julia y Clara llegaron a mi casa. Era casi irónico. Lucas había cronometrado las rutinas de ambas con tanta precisión que sus víctimas se movían como piezas de un reloj perfectamente sincronizado. Julia entró primero, con una mirada de desconfianza que dejaba claro que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Así que tú eres. Comenzó, con una mezcla de incredulidad y precaución. ¿La versión alfa de su experimento? Exactamente, respondí, señalando las sillas alrededor de la mesa. Siéntense. Tenemos mucho que hablar sobre nuestro controlador en común. Clara parecía nerviosa. Sus manos temblaban mientras las entrelazaba, como si intentara protegerse de una revelación que ya intuía. Él me dijo que la llave era un símbolo de confianza, comenzó, pero no pudo terminar. Confianza y seguridad, completé, inclinándome hacia ella. Déjame adivinar. Te la dio después de una conversación profunda sobre tus inseguridades profesionales. Su rostro palideció de inmediato, como si acabara de recibir un golpe directo al estómago. Y tú, Julia, dije girándome hacia ella, mi tono más frío de lo que pretendía. Déjame adivinar, apareció en tu vida justo después de una decepción amorosa, ¿cierto? El hombre comprensivo que no era como los demás, punto. ¿Cómo sabes eso? Su voz apenas era un susurro, sus ojos llenos de confusión. Sin decir nada más, conecté la laptop a la pantalla de la sala y proyecté la hoja de cálculo de Lucas para que ambas pudieran verla. Porque todas somos variables en su ecuación enferma. Miren. Mientras navegábamos por las columnas y celdas llenas de detalles perturbadores, sus expresiones pasaron del asombro al asco y finalmente a una ira que parecía crecer con cada línea que leían. Aquí hay una carpeta de audio, dijo de repente Elena, haciendo clic con el ratón. Lo que escuchamos a continuación llenó la sala de un silencio incómodo y opresivo. Una voz masculina, fría y autoritaria, resonó con un desprecio palpable. Eres demasiado débil, Lucas. Nunca tendrás el control que yo tengo. Mira este desastre que llamas cuarto. La grabación era del padre de Lucas. Dios mío, susurró Clara, llevándose una mano a la boca.
Escucha esto todas las mañanas. Está marcado en su rutina. Como un recordatorio enfermizo, confirmé, mientras un nudo se formaba en mi garganta. Sentía una mezcla de lástima por el niño que alguna vez fue y enojo por el hombre que decidió perpetuar el ciclo. Cada mujer que manipula es una prueba más para su padre de que puede tener control. Es un ciclo enfermo, pero hoy, va a perder el control por completo. Las miradas de Julia y Clara, antes llenas de incertidumbre, ahora brillaban con una resolución renovada. Elena, con una serenidad inquietante, cerró la laptop y guardó su celular. Es hora de terminar con esto, dijo en voz baja pero firme. El plan estaba en marcha. Lucas había perfeccionado su sistema. Ahora nosotras perfeccionaríamos el nuestro. ¿Pero por qué 3? Preguntó Julia, frunciendo el ceño. Encontré la respuesta en un archivo de texto perdido en las profundidades del sistema. 3 relaciones simultáneas. El mismo número que papá mantenía antes de abandonarnos. La prueba final de dominio total. Él no es solo un infiel, dijo Elena suavemente, con la mirada perdida. Es un hombre roto que intenta superar a su padre, convirtiéndose en él. ¿Y Marcela? Preguntó Clara, con la voz temblorosa. La pieza final de su rompecabezas. 4 sería superar a su padre. Entonces vamos a asegurarnos de que nunca llegue ahí, declaró Julia, con una nueva determinación en los ojos. Mejor aún, sonreí. Vamos a usar su propio sistema para derrumbar su control. Y sé exactamente cómo. Dicen que la mejor venganza es darle al enemigo una dosis de su propio veneno. En nuestro caso, usaríamos contra Lucas lo único que realmente amaba, el control. Son casi las 5, comentó Elena, mirando el reloj de pared. Hora de su revisión diaria del sistema. No pude evitar sonreír. Lucas era tan predecible en sus rutinas que prácticamente nos regaló el momento perfecto para atacar. Cada día, a las 5 de la tarde, dedicaba 15 minutos a actualizar sus hojas de cálculo. Julia fue la primera en tomar el celular. Sus manos temblaban levemente mientras escribía. Amor, necesito verte ahora mismo. Te estoy embarazada. El teléfono de Lucas sonó casi de inmediato. Lo pusimos en altavoz. ¿Julia? No, hoy no puedo. Ella colgó antes de que terminara la frase. Clara fue la siguiente, con un mensaje aún más dramático. Lucas, mi amor. Estoy embarazada. Voy para allá ahora mismo. Clara, espera, no puedes. Clic. Finalmente, llegó mi turno. Escribí tranquilamente. Querido, estoy embarazada. Te veo en casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si pudiéramos escuchar los engranajes de su cerebro intentando procesar el colapso total de su sistema. Miren la pantalla, señaló Julia, apuntando al portátil, donde podíamos ver a Lucas intentando acceder frenéticamente a sus hojas de contingencia. Hacía clic de un lado a otro, las ventanas parpadeando como un reflejo de su creciente desesperación. Está entrando en pánico, murmuró Elena, con un tono casi satisfecho. Y así, el hombre que vivía para controlarlo todo vio cómo su sistema se derrumbaba frente a sus propios ojos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Elena mientras tomaba su bolso. Pasó tanto tiempo planeando cómo controlarnos que olvidó que las personas reales somos impredecibles. Mientras nos dirigíamos al hotel, cada una llevaba un sobre. Dentro no había pruebas de embarazo, sino algo mucho más devastador, evidencias impresas de toda la manipulación de Lucas, incluyendo la hoja de cálculo que usaba para controlarnos. ¿Listas?, pregunté, deteniendo el auto en el estacionamiento del hotel. Listas, respondieron al unísono. Era el momento del gran final. Y esta vez, nosotras teníamos el control. Al entrar al hotel, lo vimos sentado en el lobby. Su rostro estaba pálido, iluminado por la luz fría de la pantalla de su celular. Escribía frenéticamente, probablemente tratando de encontrar una salida en sus preciadas hojas de contingencia. Hola, amor, dije, con mi voz resonando en el lobby. Se congeló. Lentamente, como en cámara lenta, Lucas levantó la mirada. Allí estábamos las 4, su esposa, sus 2 amantes y su madre.
Su rostro pasó por todos los colores posibles en cuestión de segundos. Yo puedo explicarlo, tartamudeó, poniéndose de pie tan rápido que casi dejó caer el celular. ¿Explicar qué exactamente?, preguntó Julia con dulzura. ¿Cómo nos categorizaste por nivel de vulnerabilidad emocional? O quizás, completó Clara, cómo usabas las mismas frases, los mismos regalos, las mismas historias con todas nosotras. No entienden, dijo, pasándose las manos por el cabello impecablemente arreglado, mientras el control se le escapaba como agua entre los dedos. Tenía que probar, tenía que demostrar que podía. ¿Demostrarle a quién, hijo?, preguntó Elena, con la voz cargada de tristeza. ¿A tu padre? Fue como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Lucas se detuvo, sus ojos desorbitados fijándose en su madre. Él regresó, susurró Lucas. Dijo que finalmente estaba orgulloso de mí. Que había aprendido a controlar las cosas como él. Entonces eso es, pregunté. ¿Todas nosotras éramos solo variables en tu ecuación enferma para impresionar a un hombre que te abandonó? En ese momento, notamos que una joven se acercaba al lobby. Era Marcela. La próxima variable que Lucas planeaba agregar a su sistema. Ah, qué bueno que llegaste, llamé, haciendo un gesto hacia Marcela. Ven a conocer a tu futuro mentor y a todas sus otras aprendices. El rostro de Marcela pasó de la confusión al asombro cuando le entregué una copia impresa de la hoja de cálculo de Lucas. Específicamente la página donde detallaba su plan para manipularla. Plan de aproximación, Marcela, leyó en voz alta, con las manos temblorosas. Aprovechar vulnerabilidad tras pérdida de ascenso. Establecer posición de mentor comprensivo. Estimación de tiempo para primer beso, 2 semanas. No es exactamente un plan de mentoría convencional, ¿verdad?, comenté con una sonrisa irónica. Lucas parecía una computadora en colapso total. Sus manos temblaban mientras buscaba instintivamente su celular, su centro de control, pero no había hoja de cálculo que pudiera salvarlo ahora. ¿Por qué, Lucas?, preguntó Elena, con la voz quebrada por la emoción. ¿Por qué convertirte exactamente en él? Yo no soy como él, protestó Lucas débilmente, su voz apenas un susurro. Tenía todo bajo control. Cada detalle, cada cita, cada mentira, completó Julia, cruzándose de brazos. Cada manipulación, añadió Clara, con los ojos entrecerrados. Cada vida que intentaste controlar, finalicé, sintiendo la tensión en el aire. Entonces ocurrió algo inesperado. Lucas empezó a reír. Una risa histérica, casi maniática, que resonaba en el vacío del lobby. No entienden, dijo entre risas descontroladas. Lo logré. Logré lo que él nunca pudo. 3 relaciones simultáneas, perfectamente controladas. Él solo pudo mantener 2 antes de que todo se derrumbara. El silencio que siguió fue mortal. Incluso Elena tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. ¿Entonces eso era?, preguntó, con la voz apenas conteniendo la rabia. ¿No estabas intentando superar a tu padre? ¿Estabas intentando perfeccionar su sistema? Y lo hice mejor, exclamó Lucas, con los ojos brillando de orgullo y locura. Creé hojas de cálculo, respaldos de mentiras, sistemas de contingencia. Y perdiste tu humanidad en el proceso, completé, entregándole el último sobre. Aquí tienes tu premio de consolación. Lucas abrió el sobre con las manos temblorosas. Sus ojos recorrieron los papeles del divorcio, y por primera vez, vi cómo su rostro perdía esa máscara de control absoluto. No es solo eso, dijo Elena, tomando su celular con calma, pero con un destello de satisfacción en los ojos. Mientras estabas ocupado teniendo tu colapso aquí, tu hoja de cálculo completa fue enviada a tus superiores en el trabajo. No pueden, comenzó a decir, pero Julia lo interrumpió. Ya lo hicimos. ¿Sabes ese respaldo en la nube? Digamos que tus credenciales no eran tan seguras como pensabas. Tu jefe estaba particularmente interesado en saber cómo usabas las reuniones de trabajo como coartada para tus citas, agregó Clara con un tono casi casual. El celular de Lucas comenzó a vibrar sin parar. Correos, mensajes, llamadas,
Su imperio de mentiras se desmoronaba en tiempo real, frente a nuestros ojos. Tienes 24 horas para sacar tus cosas de mi casa, dije con calma, mirándolo directamente. Ah, y ya cambié todas las cerraduras. ¿Y ustedes? Se volvió hacia Julia y Clara, con los ojos casi suplicantes. Ustedes también me amaban. Amábamos la ilusión que creaste, respondió Julia, seria. El personaje que programaste para cada una de nosotras, completó Clara con firmeza. Marcela, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente habló. ¿Sabes qué es lo más patético? Que realmente necesitaba un mentor. Mientras nos dábamos la vuelta para salir, Lucas gritó una última vez, desesperado, puedo empezar de nuevo. Puedo crear un sistema aún mejor. No, hijo, dijo Elena con suavidad, suspirando. Necesitas terapia. 3 meses después, creamos un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por manipulaciones similares. Lo llamamos Rompiendo el Sistema. ¿Lucas? Bueno, lo último que supe es que tuvo que mudarse a otro estado después de convertirse en motivo de burla en el mercado financiero. Al parecer, nadie quiere contratar a un analista que usa Excel para gestionar infidelidades. ¿Y su padre? Irónicamente, se sintió decepcionado cuando el sistema perfecto de su hijo colapsó. Como dicen, de tal palo, tal astilla. ¿Y yo? Estoy genial. Descubrí que, a veces, las mejores amistades nacen de las peores traiciones. Julia, Clara y yo nos reunimos todas las semanas para tomar café. Ah, y cambié de Excel a Google Sheets. Algunos cambios son buenos para el alma. ¿Y Lucas? Bueno, su historia tuvo un final peculiar. Después de que su hoja de cálculo se hizo viral en el mercado financiero, intentó argumentar que eso demostraba sus habilidades excepcionales de gestión. No funcionó. Especialmente después de que un meme con sus técnicas de manipulación comenzó a circular en grupos de recursos humanos con el título, Red Flags en Excel. El último intento de Lucas por salvar su reputación fue durante una entrevista de trabajo. Cuando le preguntaron sobre sus habilidades con Excel, empezó a sudar. El entrevistador, conteniendo la risa, le preguntó si podía compartir sus técnicas innovadoras de gestión de relaciones. Lucas salió de la sala sin decir una palabra. ¿Y su padre? Tuvo la audacia de enviarle un último correo, no solo perdiste el control, perdiste contra mujeres. ¡Qué decepción! Elena me mostró el mensaje y nos reímos juntas. Como ella dijo, 2 narcisistas por el precio de 1. Pero ¿sabes cuál fue la mejor parte de todo esto? Lo que empezó como una venganza se convirtió en algo mucho más grande. Julia, Clara y yo descubrimos que teníamos mucho más en común además de un ex manipulador. Julia terminó ayudándome a invertir mejor mi dinero, Clara me presentó al mundo del yoga, y yo las ayudé a recuperar su autoestima. Nos reunimos todas las semanas para tomar café, pero no para hablar de Lucas. Hablamos sobre nuestros logros, nuestros sueños, nuestras nuevas relaciones, saludables, esta vez. Elena siempre aparece con sus maravillosos pasteles, diciendo que ganó 3 hijas en lugar de un hijo perdido. Creamos un podcast llamado Planilla Viva, donde compartimos historias de superación y alertamos a otras mujeres sobre relaciones abusivas. Ya hemos ayudado a decenas de mujeres a identificar y salir de situaciones similares. Ah, y sobre las hojas de cálculo, todavía las uso, claro. Pero ahora en Google Sheets, compartidas con mis amigas, planeando nuestros próximos viajes juntas. Porque algunas cosas son mejores cuando se comparten, excepto esposos manipuladores, por supuesto. Como dicen, a veces se necesita un villano para unir a las heroínas de la historia. Y en este caso, su Excel se convirtió en nuestra victoria.